La Divina Comedia. Fue escrita por el poeta italiano Florentino Dante Alighieri entre los años 1304 y 1321 aproximadamente. Su trabajo es uno de los escritos fundamentales que se dieron durante el paso del pensamiento medieval al renacentista que marcó un hito en la historia de la humanidad. Esta obra representa un compendio de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en lo religioso como en lo filosófico, lo científico y lo moral. La narrativa trata de los viajes que realiza el mismo Dante por diferentes estancias del inframundo guiado por Virgilio, quien lo acompaña por el infierno y el purgatorio. Finalmente Dante se adentra en lo que conocemos como el paraíso, pero la descripción más vivida, que ha dejado un paradigma en la concepción cristiana del más allá, es el infierno. Originalmente el poema se llamó Comedia, nombre que designaba a las obras con finales felices, por oposición al concepto clásico de la tragedia. Cuando Giovanni Boccaccio recibió el encargo de escribir sobre la obra, la llamó La Divina Comedia, para evidenciar la centralidad de los valores cristianos. Este poema narra cómo el mismo Dante, perdido y desorientado después de un estado al borde de la muerte, pide guía a su escritor favorito, o al poeta que él más admiraba. Virgilio aparece para guiarlo por un camino oscuro y lúgubre, para conducirlo hasta el límite de su conocimiento. El camino está plagado de almas que purgan condenas espirituales dependiendo de lo que hayan hecho en vida. Son muchos los personajes conocidos en la historia, otros son conocidos por aquellos que tengan algún conocimiento desde la mitología griega, la época de Cristo, o hasta la actualidad de la narrativa, entre los años 1300 y 1330, desvelando los más grandes escándalos de la Edad Media y el gobierno de la Iglesia Católica, que según Dante se había pervertido. Según él mismo, Dante realizó su visita al infierno a los 35 años, y se dice que fue un Viernes Santo del año 1300. Dante describe el lugar como un cono invertido, que consta de 9 círculos o niveles decrecientes. En cada nivel se ubican a los pecadores según sus faltas. Mientras más cercanos al fondo, más grandes fueron sus pecados a lo largo de su vida. Los primeros 5 círculos forman el alto infierno, y los 4 últimos el infierno interior, ambos con construcciones atroces y terribles que van empeorando a medida que se acercan al centro de la tierra, donde según Dante se encuentra Lucifer. Vestíbulo del infierno, o anteinfierno. Justo antes de entrar al infierno, hay un espacio en el cual penan las almas que han vivido sin cometer méritos ni infamias. Los inútiles, los indecisos, aquellos que a su paso por el mundo no han dejado huella, están condenados a correr sin reposo, desnudos y perseguidos por insectos y avispas que los pican en todo el cuerpo. Su sangre y sus lágrimas, al caer al suelo, alimentan una serie de repugnantes gusanos. Estas almas están condenadas a nunca cruzar el río Aqueronte, pues carecen de voluntad para tomar tal decisión. ¿Se encuentran aquí? Aunque Dante no lo cita por su nombre, se ha intentado identificar la descripción de algún personaje, como Esaú, Poncio Pilatos y especialmente el Papa Celestino V. Primer círculo, limbo. Se encuentra en lo más alto del infierno. En él se encuentran las personas que no han recibido el bautismo y que nacieron privados de la fe cristiana. No pueden disfrutar de la visión de Dios, pero no son castigados por pecado alguno. Su condición ultraterrena tiene muchos puntos de contacto con la concepción clásica de los campos elíseos.
Pero según la doctrina cristiana, algunas almas pudieron salir del limbo y acceder al paraíso, como por ejemplo Adán, Abel, Noé, Moisés, Abraham, David, Isaac, Jacobo, Raquel, entre otros. En el tercer canto también aparece entre ellos el pagano Rifeo, pero que Cristo liberó después de la muerte llevando la insignia de la victoria sobre el mal, y causando, entre otras cosas, daños físicos al infierno. ¿Se encuentran aquí? Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Electra, Héctor, Eneas, Julio César, Camila, Pentesilea, Latino, Lavinia, Lucrecia, Julia la Mayor, Marcia, Cornelia, Saladino, Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrito, Diógenes de Sinope, Anaxágoras, Tales de Mileto, Empédocles, Heráclito, Zenón, Dioscórides, Orfeo, Cicerón, Lino, Séneca, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Avicena, Galeno y Averroes. Segundo círculo, lujuria. Es el lugar en el que Minos juzga a los recién llegados y les asigna el lugar donde cumplirán su condena eterna. Se le conoce como la verdadera puerta al infierno. En este círculo están aquellos que a lo largo de su existencia se dejaron arrastrar por la lujuria. El castigo consta de un fuerte viento infernal. Aquí están castigados Semirámide, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris, Tristán, Paolo Malatesta y Francesca de Rimini. Tercer círculo, gula. En el tercer círculo están los golosos, inmersos en el fango, bajo una lluvia de incesante granizo y nieve, y atacados por Cerbero, el guardián de todos los infiernos según la mitología clásica, pero aquí relegado a guardián del tercer círculo. Condenados en el fango en el cual están obligados a arrastrarse, todo lo contrario a lo que hacían en vida en el sentido del gusto, y en la avidez del guardián que los maltrata, un reflejo de la avidez y la codicia. Aquí están castigados Ciaco. Cuarto círculo, avaricia. Los pecadores del cuarto círculo son los avaros y los pródigos, condenados a empujar enormes pesos de oro, divididos en dos grupos que cuando se encuentran se injurian, dedicados eternamente a esto por toda la eternidad. La grandeza del peso que los oprime simboliza la cantidad de bienes terrenales que acumularon o gastaron. Quinto círculo, ira y pereza. Este es el último círculo en el que se encuentran pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos y los perezosos, los primeros inmersos y los segundos sumergidos en el pantano de la Estigia. Los primeros estuvieron inmersos en el fango de su propia rabia, y ahora se golpean y se empujan eternamente, mientras los segundos gastaron su vida en la inmovilidad del espíritu, y por eso están hundidos privados de aire y palabra, así como en vida se privaron de las obras. El custodio, también barquero sobre la Estigia, es Flegias, alegoría de la ira. Su figura es tomada de la mitología, siendo él el rey de los lápitas que incendió el templo de Delfos para vengarse de Apolo, que había seducido a su hija, tal y como narran Virgilio y Estacio. Aquí están castigados Filippo Argenti. Sexto círculo, herejía. El sexto círculo está dentro de los muros de la ciudad de Dite, vigilada por una multitud de diablos y por furias. Estas son tres: Megera, Alecto y Tisífone. Son diosas de la venganza y personificación del remordimiento por un delito cumplido que perseguía al criminal. Aquí son castigados los herejes, en sepulcros en llamas. En el infierno los seguidores de cada secta están juntos, en contraste a la discordia y a la división que en cambio llevaron en la iglesia. Mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma, aunque no todas las herejías lo negaban. Los heresiarcas no están incluidos en las grandes categorías de la incontinencia y de la malicia, sino que forman una clase distinta. De hecho,
Estos creyeron poder escapar al juicio normativo de Dios, pero no fueron inmunes a su castigo. Naturalmente son distintos también los condenados del primer círculo, los cuales no fueron verdaderamente condenados en cuanto la de ellos fue simple ignorancia y no una libre elección. Aquí están castigados Farinata degli Uberti, Cavalcante dei Cavalcanti, Federico II, Ottavino degli Ubaldini y el Papa Anastasio II. Séptimo círculo. Violencia. Al séptimo círculo se accede después de haber superado los restos de una grieta provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Jesucristo. Esta marca una gran diferencia respecto a la parte superior del infierno. De hecho, los condenados de los últimos 3 círculos son culpables de haber puesto malicia en sus respectivas acciones. El custodio del círculo es el Minotauro, que representa la violencia que equipara a los hombres a las bestias. Aquí son castigados los violentos, divididos en 3 grandes giros. Primer giro. Los violentos contra el prójimo. Los homicidas, los criminales, los tiranos, los violadores y los bandidos se encuentran inmersos en el flegetonte, un río de sangre hirviente que simboliza la que derramaron en vida. Y son atormentados por los centauros armados de arcos y flechas, que también representan la violencia y la fuerza bestial. Los condenados están inmersos en el río según la gravedad de la culpa, y son atravesados por las flechas disparadas por los susodichos centauros si intentan salir más de lo establecido. Aquí están castigados. Aquí son castigados los tiranos Alejandro de Feres, Dionisio I de Siracusa, Etcelino III de Romano, Obizo II de Este, Atila, Pirro Neoptólemo y Sexto Pompeyo, el homicida Guido de Montfort y los bandidos Rinieri di Corneto y Rinieri di Pazzi. Segundo giro. Los violentos contra sí mismos. Los violentos contra sí mismos están divididos en 2 categorías distintas por la diversidad de sus penas. Los suicidas son transformados en árboles por haber querido voluntariamente renunciar a su naturaleza humana. El día del juicio final, cuando los condenados y los benditos tomen sus cuerpos para sufrir y gozar del modo más intenso, los suicidas se limitarán a colgar a las ramas del propio árbol su cuerpo recuperado. Ellos son además castigados por las arpías, criaturas mitológicas con cuerpos de buitre y caras de mujer. Estas no dejan de picotear sus ramas. En cambio, los derrochadores, que en vida destruyeron y desgarraron su sustancia patrimonial, aquí son desgarrados por lebreles famélicos. Estos son distintos de los pródigos del cuarto círculo, ya que no solo tuvieron mesura a la hora de gestionar su patrimonio, sino que también tenían objetivos destructivos, y de esta manera destruían su propia sustancia. Son por lo tanto víctimas de una caza infernal. Aquí están castigados. Aquí están castigados los suicidas, Pierre de la Vigna y un anónimo florentino, y los derrochadores, Lano de Siena y Jacopo de San Andrea. Tercer giro. Los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. Los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte son de hecho divididos en 3 grupos. Los blasfemos yacen inmóviles sobre la arena ardiente y bajo una incesante lluvia de fuego. Los sodomitas, en cambio, corren incesantemente bajo el fuego. Y finalmente, los usureros están sentados en la lluvia de fuego. Aquí están castigados. Aquí se castiga como blasfemo a Capaneo. Son castigados como contra la naturaleza Brunetto Latini, Prisciano de Cesarea, Francesco da Corso, Andrea dei Mozzi, Guido Guerra, Tegiaio Aldobrandi, Jacopo Rusticucci y Guglielmo Borsiere. Octavo círculo. Fraude. El octavo círculo aún castiga a los pecadores que usaron la malicia, pero esta vez en modo fraudulento contra los que no son de confianza. Está ubicado en un profundo foso en el medio del cual hay un pozo, la parte más profunda del infierno. Entre el banco y los pozos se excavan 10 zanjas inmensas conectadas por acantilados rocosos que actúan como puentes. Estas zanjas son 10 fosas del octavo círculo, llamadas colectivamente Malevolge.
El custodio es Geryon, un ser con cara de hombre justo, cuerpo de serpiente y una cola bifurcada que representa la subdivisión entre el octavo y el noveno círculo, es decir, respectivamente, el fraude hacia quienes no se confía y contra los que se confía. Este ser posee la piel multicolor, representando la diversidad del engaño como se ve en las 10 fosas. Primera fosa. En la primera fosa se castiga a los proxenetas y a los seductores, es decir, aquellos que sedujeron en nombre de los demás y por cuenta propia. Se dividen en 2 formaciones que recorren la fosa completamente desnudos y golpeados por látigos por parte de cornudos demonios. Aquí están castigados. Como proxeneta, Benedico Catsianemico, y como seductor, Jasón. Segunda fosa. En la segunda fosa son castigados los aduladores, que se encuentran inmersos en excrementos humanos. Aquí están castigados. Alessio Interminelli y Thais. Tercera fosa. En el hoyo tercero son castigados los simoníacos, que hicieron mercimonio de los bienes espirituales y sobre todo de oficios eclesiásticos. Se encuentran del revés en los agujeros de los que solo aparecen los pies, rodeados por llamas. Ellos que son tan grandes en bolsas que en vida llenaron de dinero, convirtiendo sus funciones en favor de los bienes puramente terrenales y no divinos. Aquí están castigados. Su Excelencia, el Papa Nicolás III. Cuarta fosa. En la cuarta fosa se castiga a los falsos adivinos y magos, quienes caminan con la cara distorsionada hacia atrás, en contraste con el pretexto de ver el futuro. Aquí están castigados. Anfiarao, Tiresias, Arunte, Manto, Calcas, Eurípilo, Miguel Escoto y Guido Bonatti. Quinta fosa. La quinta fosa está compuesta por un lago de brea hirviente en el cual son inmersos los malversadores, aquellos que tomaron provechos ilícitos de sus cargos públicos. A cuidar la bolgia hay un grupo de diablos llamados los Malebrache, que entre burlas castigan con sus ganchos a los condenados que intentan salir de la brea. Aquí están castigados. Fray Gómita y Miguel Sánchez. Sexta fosa. En el sexto hoyo son castigados los hipócritas, que están vestidos con pesadas capas de plomo, doradas al exterior con evidencia alusión al contraste entre la aparición de oro agradable que los hipócritas muestran al mundo exterior y su interioridad falsa agobiada por los malos pensamientos. Una subcategoría particular de hipócritas está representada por los miembros del Sanedrín que condenaron a Cristo a la muerte en beneficio de todo el pueblo, pero causando la ruina de los judíos. Con evidente contrapaso están crucificados en la tierra en medio del camino, de modo que los hipócritas que caminan con las capas pesadas los pisan. Aquí están castigados. Catalano dei Malavolti y Loderingo degli Andalò, y son crucificados en la tierra Caifás, Anás y los fariseos. Séptima fosa. En la fosa séptima los ladrones son castigados, colocados entre las serpientes con sus manos atadas por serpientes y transformados en estas. Estos animales son el símbolo por excelencia del demonio, del engaño. Como se lee en el Génesis, donde al engañar a Adán y a Eva, es Satanás quien tiene la forma de serpiente. El guardián y condenado de este pozo es Caco, un personaje mitológico que fue un ladrón y asesino. Aquí están castigados. Vanni Fuzzi, Cianfa Donati, Agnolo Brunelleschi, Buoso Donati, Puzio Sciancatto y Francesco di Cavalcanti. Octava fosa. En el hoyo octavo se castiga a los consejeros fraudulentos, que andan encerrados en lenguas de fuego. La lengua de fuego es la imagen de la lengua con la que pecaron, dando consejos engañosos y de hecho también tienen dificultad para hablar. Aquí están castigados. Ulises, Diomedes y Guido da Montefeltro.
Novena fosa. En el hoyo noveno se castiga a los sembradores de la discordia o de la maldad, que pueden ser sembradores de la discordia religiosa, que es responsable de los cismas, políticas, responsables de las guerras civiles, o más generalmente para los hombres y las familias. Ellos están mutilados por un demonio espadachín que vuelve a abrir sus heridas tan pronto como se cierran, enfatizando con la separación de sus órganos las perennes divisiones que causaron en la humanidad. Aquí están castigados Ali van Abi Talib, Mahoma, Pierda Medicina, Gallo Escribonio, Curión, Mosca de Lamberti, Bertrand de Born y Geri del Velo. Décima fosa. En la última zanja del octavo círculo se castiga a los falsificadores, a los que en vida falsificaron metales, personas, dinero o palabras. Están sufriendo en enfermedades horribles que les deforman. Los falsificadores de los metales tienen lepra, los de personas rabia, los de monedas hidropesía acompañada de una sed incesante y los de palabras fiebre. Estas enfermedades los desfiguran, así como en vida ellos desfiguraron la realidad. Aquí están castigados Como falsificadores de metales, Gliforino d'Arezzo y Capocchio. Como falsificadores de personas, Gianni Schicchi y Mirra. Como falsificadores de monedas, Mastro Adamo. Y como falsificadores de palabras, la esposa de Putifar y Sinón. Noveno círculo. Traición. El noveno y último círculo del infierno castiga todavía a los culpables de malicia y fraude, pero esta vez contra quienes se fiaron. El noveno círculo está materialmente separado del precedente por un inmenso pozo donde están castigados los gigantes, que están fuera de la estructura ternaria del infierno de la misma forma que son extraños a la naturaleza humana, más allá de que se parezcan. Ellos son al mismo tiempo condenados y custodios del último círculo, que está de esa forma encuadrado por titánicas figuras de rebeldes contra la divinidad, los titanes justamente que se rebelaron a Júpiter, y Lucifer, que a pesar de ser el más bello y potente de los ángeles, se rebeló contra su creador. Ahora, por contraste por haber querido elevarse usurpando un poder que no es de ellos, todas estas figuras están inmovilizadas en lo más profundo del infierno. Aquí, en particular, encontramos a los gigantes, encadenados a las paredes del pozo desde el ombligo hacia abajo. Solo Anteo está en la parte más libre, dado que no participó en la guerra de los hermanos contra Júpiter. Aquí están castigados Nemrod, Efialtes, Briareo, Ticio, Tifón y Anteo. El último círculo está constituido por un inmenso lago de hielo, llamado Cócito, formado así gracias al movimiento de las alas de Lucifer. Están aquí castigados los traidores de quienes se fiaron, simbolizando la frialdad de hielo, así como fueron fríos sus corazones y sus mentes en pecar, en contraposición a la caridad tradicionalmente simbolizada por el fuego. El Cócito está dividido en 4 zonas. Primera zona. La primera zona del noveno círculo es la Caína, llamada así por Caín, quien mató a su hermano Abel. Justamente aquí están los traidores a los allegados, sumergidos en hielo hasta la cabeza con la cara hacia abajo. Aquí están castigados Alessandro Alberti, Napoleone degli Alberti, Mordred, Vanni de Cancellieri, Mascheroni Sassollo y Camicioni de Pazzi. Segunda zona. La segunda zona del noveno círculo es Antenora, que debe su nombre al troyano Antenor que traicionó a su ciudad. Aquí están de hecho los traidores al partido sumergidos con la cara hacia arriba, o con hielo que cubre la mitad de la cabeza. Aquí están castigados Boca degli Abati, Buoso da Duera, Tesauro dei Beccaria, Gianni de Soldanieri, Ganelón, Tabaldello Zambrasi, Ugolino de la Garadesca y Ruggieri degli Ubaldini. Tercera zona. El tercer lugar del noveno círculo es la Ptolomea, que lleva su nombre en honor al rey egipcio Ptolomeo, quien traicionó al huésped Sexto Pompeyo. O deriva el nombre del gobernador de Jericó, que
que traicionó y mató a su suegro Simón Macabeo, sumo sacerdote, y a sus 2 hijos. De hecho, aquí están los traidores de los huéspedes, sumergidos en el hielo con la cabeza echada hacia atrás, para que se les congelen las lágrimas en los ojos, evitando dar rienda suelta a la pena en lágrimas. Aquí están castigados Fray Alberigo y Branca Doria. Cuarta zona. La cuarta área del 9º círculo es la Judeca, llamada así por Judas, quien traicionó a Jesús, benefactor de la humanidad. Aquí están los traidores de los benefactores, plenamente inmersos en el hielo, pero en diferentes posiciones. Unas están yacentes, otras erectas, esta cabeza abajo, aquella de pie, otra como un arco, el rostro al pie devuelve. Estas 4 posiciones tienen significados diferentes. Los que yacen traicionaron a sus pares. Aquellos con la cabeza hacia arriba han traicionado a sus superiores, y los que tienen los pies hacia arriba a sus inferiores, mientras que los que están doblados habrían traicionado a ambos. En el infierno más profundo, castigados por el mismo Lucifer, el primer gran traidor, están los traidores de las más altas instituciones creadas bajo la voluntad de Dios para el bien de la humanidad. Ellas son 3, y por lo tanto son 3 las bocas de Lucifer en las que son masticados en analogía evidente con el concepto de humanidad y la Trinidad de Dios. Lucifer, el principio de todo mal, tiene en la boca central a Judas Iscariote, el traidor de Cristo, que desciende de él la autoridad espiritual desgarrando su cuerpo con los dientes. En las bocas laterales con la cabeza hacia afuera están Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, que conspiraron contra César y por lo tanto traidores del imperio. Las 2 máximas potestades fueron ambas preordenadas por Dios como guías a la humanidad para conseguir respectivamente la felicidad ultramundana y aquella terrenal. Si te ha gustado el vídeo y si además quieres que este canal siga haciendo más vídeos, dale like, comenta y comparte. Si no puedes poner de tu parte, aunque sea con un like, lamentablemente, Otros Límites no podrá hacer más vídeos. Cualquier aportación al canal es más que bienvenida. PayPal en la descripción. Si tienes alguna foto, alguna historia, alguna grabación, cualquier cosa que nos quieras contar, no olvides escribir al correo que viene en pantalla. Muchas gracias.